Buenas tardes, bienvenidos al seminario web titulado Confirmación molecular en el Programa Nacional de Tamizaje Bioquímico Neonatal Expandido, la experiencia de Costa Rica, hallazgos, impacto, retos y efectos colaterales, dictado por el Dr. Ramses Badilla. Esta instancia ha sido organizada en conjunto por la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal y el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. La conferencia durará 30 minutos. Luego tendremos 20 minutos para resolver sus dudas, por lo cual los invitamos a realizar sus preguntas mediante la opción Preguntas y Respuestas de la plataforma Zoom o a través del Facebook de SLAIM o Educainta. Este seminario estará moderado por el Dr. Gustavo Borrajo, quien es bioquímico y doctor en bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. El Dr. Borrajo es el director del Programa de Detección de Errores Congénitos y jefe del Programa de Evaluación Externa de Calidad para Pesquisa Neonatal, ambos de la Fundación Bioquímica Argentina de La Plata. El Dr. Borrajo es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, en la especialidad Bioquímica Patológica y en la asignatura de Pesquisa Neonatal de Enfermedades Congénitas. Actualmente es miembro del Grupo Global de Trabajo de Screening Neonatal de la Federación Internacional de Química Clínica, de la IFCC y de la Sociedad Internacional de Screening Neonatal, ISNS, en representación de la SLAIM y miembro del Consejo Editorial de la revista International Journal of Neonatal Screening. Doctor Borrajo, le doy el pase para que inicie el seminario web. ¿Estás mudo? Puede conectar su audio, doctor. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Decía que para mí es un gusto poder participar de este webinar coordinando la conferencia que va a dictar el doctor Ramses Badilla. Y fundamentalmente para mí es un gusto presentarle al doctor, quien es médico pediatra, graduado de la Universidad de Costa Rica, es máster en Ciencias Bioquímicas también en la misma universidad. El doctor ha realizado la especialidad en Genética Bioquímica Clínica y Metabolismo en el Hospital St. Kitts de Toronto y la Universidad de Toronto en Ontario, Canadá. El doctor Badilla es docente del programa de médicos especialistas en pediatría, genética médica y enfermedades metabólicas en las asignaturas de genética médica y pediatría de la Universidad de Costa Rica en San José. Y actualmente se desempeña como médico asistente especialista en pediatría, genética médica y genética bioquímica del Departamento de Genética en el Hospital Nacional de Niños, el centro de referencia en Costa Rica, y es médico asistente en el Programa Nacional de Tamizaje del mismo hospital en San José, Costa Rica. Doctor Badilla, le cedo la palabra para que avance con el desarrollo de su conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a SLAIM y a INTA por la organización y la invitación del seminario. Vamos a iniciar la presentación. Okay. Muchísimas gracias al doctor Gustavo Borrajo por la introducción y pues sin más por el momento vamos a iniciar con el webinar. Quería empezar con un caso clínico que fue tal vez la base de lo que motivó a expandir un poco el proceso de confirmación molecular y es con lo que nos hemos ido enfrentando en la práctica diaria con los pacientes que han salido positivos o que han sido reportados positivos por el Programa Nacional de Tamizaje. Entonces tenemos una niña de 22 días de nacida, que es referida a esta edad, puesto que ahora lo vamos a ver más adelante, el proceso en el que se hace el tamizaje, se detecta la primera muestra positiva, se hace una segunda muestra o una tercera muestra en caso necesario, y ya cuando tenemos criterios para que la paciente sea valorada por el personal médico, pues es cuando se nos refiere al programa de genética y enfermedades metabólicas que es parte del Hospital Nacional de Niños
y el Programa Nacional de Tamizaje que está adjunto a la institución. Tenía 3 valores elevados de C5H por este proceso de flujo de movilidad del paciente. Una paciente que durante el seguimiento clínico que se le hizo a través del Laboratorio Nacional de Tamizaje se presentaba clínicamente estable y estaba con una alimentación con lactancia materna exclusiva. Lo que hicimos fue repetir el perfil de acilcarnitinas y la tendencia fue ascendente en cada una de las muestras, lo cual inició con el proceso de referencia hasta que nosotros la valoramos. Generalmente estos pacientes, cuando ya tenemos criterios para la referencia, los valoramos en la misma semana y pues esta paciente se valoró, se citan 1 o 2 días antes de la valoración clínica, se toman algunos exámenes y en el perfil de ácidos orgánicos en orina no encontramos ningún metabolito específico o un patrón en el perfil de ácidos orgánicos en orina que nos sugiriese alguna patología específica dentro del diferencial de C5H. Por su parte, también el perfil bioquímico o la analítica bioquímica, como también lo conocen en algunos otros países, estaba normal, tenía unas pruebas de función hepática normales, unas bilirrubinas que estaban bien y no había datos de acidosis en el perfil de gases que le hicimos. Entonces, una paciente que clásicamente no tiene un comportamiento clínico ni bioquímico como de una acidemia orgánica, sin embargo, tiene un marcador elevado. Entonces, ante esta disyuntiva, pues el diferencial que usamos o que tenemos de referencia es la guía que tiene el Colegio Americano de Genética Médica con el diferencial para pacientes que tienen elevación del metabolito C5H y en estos pacientes pues eventualmente lo que haríamos es valorar inicialmente el perfil de acilcarnitinas en conjunto con los ácidos orgánicos en orina y eso podría, dependiendo del metabolito o del patrón de metabolitos en orina que tenga el paciente, pues permitirnos orientarnos hacia un diagnóstico definitivo. Sin embargo, pues quedamos en un punto en el que estábamos bloqueados, puesto que las pruebas iniciales no nos sugerían nada en particular. Entonces, la siguiente posición o la siguiente posibilidad es solo buscar el diferencial de C5H o tenemos que expandir hacia un perfil más de acidemias orgánicas. Clínicamente no teníamos nada para pensar en una acidemia orgánica, pero si ese es nuestro siguiente paso, las opciones para hacer estudios moleculares para solo C5H tiene un diferencial bastante grande de 16 genes, mientras que si nos enfocamos en un aspecto un poco más amplio hacia acidemias orgánicas, estamos hablando de casi 101 genes descritos para eso. Entonces, la disyuntiva es, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para entender un poco cómo es que nosotros abordamos estos pacientes, cómo se generó el programa de confirmación, voy a empezar con algunas cosas muy básicas, pues no vamos a definir las cosas tan básicas porque todos estamos bajo la misma longitud de onda de tamiz neonatal o pesquisa neonatal, pero nada más un poco de historia de quiénes fueron los pioneros a nivel mundial y en el país, quienes han sido los encargados del desarrollo tanto de la parte clínica como de la parte del laboratorio de nuestro programa nacional de tamizaje. Inicialmente el doctor de Céspedes y luego el doctor Manuel Saborido, que para la mayoría de la gente del público pues son personas que de larga trayectoria a nivel latinoamericano y muy conocidas que tienen mucho tiempo de estar trabajando, algunos ya retirados. Y por su lado, en la parte del laboratorio, el doctor de Céspedes empezó con el doctor Trejos y posteriormente la doctora Mildred Jiménez vino a reemplazar al doctor Trejos cuando el doctor se jubiló. Entonces, esos son los directores del equipo, tanto de la parte clínica como de la parte de laboratorio de nuestro programa. Históricamente empezamos con un programa a expensas de la Fundación de Desarrollo del Hospital Nacional de Niños y en un sitio fuera del dominio público, digamos, de atención. Luego se creó la Asociación para el Tamizaje Neonatal, que estuvo durante muchísimos años a cargo del proceso de realización, organización y coordinación de tamizaje, con quien fuimos creciendo poco a poco, instalando nuevas técnicas. En el 2004 empezamos con la técnica de tándem de masas
y ahí empezó el programa expandido de tamizaje. En el 2017 empezamos con un proceso de transición hacia el sistema público, y en ese proceso de transición es cuando el apoyo de la Asociación para el Tamizaje se hace fundamental para el siguiente paso. En estos pasos preliminares generalmente hacíamos estudios más dirigidos hacia un solo gen para condiciones más específicas. Nosotros en la parte clínica y la coordinación con el laboratorio molecular tenemos parte en este momento del flujograma. Una vez que la muestra se toma, llega a los centros de recolección, llega al laboratorio, la clasificamos y ahí se toma la determinación de si hay que repetir una muestra, ya sea por condiciones de la muestra o si hay que repetirla porque tenemos un marcador que está elevado. Y si hay criterios para referir porque sospechamos que hay una condición de fondo, pues se refiere directamente a la parte clínica, que somos los que valoramos al paciente y le damos el seguimiento con miras hacia una confirmación o un descarte de alguna condición en particular. Entonces, es como se nos ha ido integrando. Es toda una orquesta muy grande en cuanto a todo el proceso que involucra diferentes partes, tanto públicas como privadas, para poder asegurar un tiempo de tránsito lo más corto posible, tener una respuesta lo más rápido posible. Y hay condiciones para las cuales sí tomamos una segunda muestra, hay condiciones que son de manejo muy rápido, como por ejemplo enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, que tenemos mutaciones de manifestación muy severa y de aparición muy temprana, que no nos dan generalmente el tiempo o la oportunidad de llamar al paciente y pedir una segunda muestra. Generalmente cuando tenemos un marcador elevado de leucina e isoleucina combinados en el tándem de masas y sospechamos una enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, pues hacemos el llamado de que ese paciente se traslade inmediatamente y lo valoramos en las siguientes 24 horas, porque sabemos que si se trata de una de las variantes costarricenses, pues vamos a tener una presentación bastante severa. Eso entre algunas otras de las variantes, tenemos una población, una mutación fundadora para acidemia propiónica también, que nos hace correr bastante con manifestaciones tempranas y severas. Entonces, toda esta orquesta es la que responde hacia cuáles son las indicaciones que hacemos. El programa expandido empieza con la guía del American College of Medical Genetics. No hacemos todo lo que la guía indica, que es esto que está acá, y hay condiciones en las que no hemos tenido pacientes con una incidencia o un caso de esa condición, pero la mayoría de las condiciones las tamizamos, ya sea de forma directa o indirecta, y la gran diferencia que hacemos es que, bueno, como parte del proceso de tamizaje neonatal, estamos trabajando en la parte de manejo de datos para defectos de audición, pero eso se hace con un programa paralelo y nosotros no tamizamos para deficiencia de biotinidasa con estudio enzimático, sino que hemos decidido usar las elevaciones de C5H como un marcador para biotinidasa, aunque tal vez no es lo óptimo y eso lo podemos discutir más adelante, pero no es el tema, digamos, específico. Aquí vemos qué es lo que hacemos en San José de Costa Rica y pues ese es el tamizaje expandido que tenemos para 29 enfermedades. Entonces, para algunas condiciones, nosotros usamos generalmente un patrón de puntos de corte fijos y eso nos permite, después de mucho tiempo y de mucha retroalimentación, ir ajustando los puntos de corte para tener la mayor cantidad, la mayor sensibilidad y la menor cantidad de falsos positivos. Porque sabemos que cualquier programa con una gran cantidad de falsos positivos, pues incrementa los costos de seguimiento y pues no tiene mucho sentido. Pero tampoco queremos tener un punto de corte muy bajo, muy alto, que nos evite detectar efectivamente o que se nos pase a algún paciente. Entonces, estos valores, pues obviamente no han sido determinados al azar, sino que ha sido el producto de colaboraciones internacionales que se establecieron desde el inicio, que culminaron con una primera publicación de los estudios en colaboración con la región 4
Y aquí estamos, casi no nos vemos, pero somos muy pequeñitos, pero somos ese punto gris en Centroamérica que participó en esta publicación de establecimiento de puntos de corte y con quien algunos centros de la región 4 y el CS hemos mantenido estrecha colaboración para ir poco a poco avanzando en tener los mejores puntos de corte. Hay diferentes técnicas donde yo me formé. La técnica de puntos de corte fijos se trasladó hacia una técnica de puntos de corte dinámicos donde dependiendo del volumen de muestras que se procesan y de la cantidad de condiciones que están procesando, es un poco más flexible y produce un mejor rendimiento utilizar puntos de corte que son dinámicos y pues la diferencia es que va a generar casos positivos constantemente y cada técnica pues tiene su beneficio y sus pros y contras y nosotros nos hemos mantenido con la técnica de puntos de corte porque nos ha dado muy buenos resultados y es en lo que como crecimos. Si la tecnología lo demanda, pues haremos los ajustes necesarios más adelante. Entonces, ante esta situación, empezamos un plan en el que queríamos implementar la confirmación molecular y empezamos la parte de implementación en paralelo, generalmente para, por ejemplo, fenilcetonuria. Empezamos con estudios de fenilalanina hidroxilasa, que es la causa más frecuente, y lo mismo empezamos para galactosemia y algunas otras condiciones clásicas con métodos bastante básicos al principio, que era lo que había en ese momento, que era básicamente secuenciación de sangre. Entonces, la implementación de las nuevas técnicas de confirmación molecular nos van a permitir, bajo un mismo marcador, tener un proceso que sea un poco más rápido y más masivo y paralelo, como lo es la técnica de NGS, que nos permita para un marcador específico, como por ejemplo acá, elevación de C3, poder evaluar las diferentes variables, ya sea acidemia propiónica, metilmalónica o algunas otras variantes de metabolismo intracelular de cobalamina que expanden muchísimo el diferencial y si uno lo ve, la forma de utilizar estudios de complementación pues es muy costosa y es bastante engorrosa para poderlo hacer de una forma práctica y a bajo costo. El siguiente paso hubiese sido no solo los estudios en fibroblastos, sino ir a una parte más molecular. Y eso es básicamente lo que hemos empezado a hacer. Para algunas condiciones, por la disponibilidad de tecnología, seguimos haciendo algunas cosas localmente, para sobre todo enfermedades codificadas por un solo gen, o para las cuales ya llevamos muchísimo tiempo y tenemos las mutaciones más frecuentes de la población identificadas. Pero si estuviésemos haciendo, por ejemplo, un estudio diferencial de C3, tendríamos que tener disponibilidad de secuenciación para todas estas circunstancias o estas condiciones. Entonces, el otro punto que nos interesaba como parte del proceso de confirmación molecular es tener un perfil un poco más específico de cuáles son las mutaciones más frecuentes en nuestra población. Nosotros tenemos una población que genéticamente se comporta de una forma bastante particular. Tenemos muchísimas mutaciones fundadoras por la forma en la que el país fue colonizado y también hemos tenido una gran variabilidad por el efecto de migración, sobre todo de población nicaragüense con todo el problema político que ha vivido la región y recientemente hemos tenido un poco más de afluencia de genes venezolanos por la afluencia de población venezolana que ha ido migrando a diferentes países y Costa Rica es uno de los países donde inicialmente éramos más tránsito, pero ahora se están asentando mucho más. Entonces hemos empezado a tener variantes que no veíamos antes como efecto de la migración. Y una característica que vale la pena mencionar y es el ejemplo de galactosemia. Nosotros hemos tenido diferentes consideraciones cuando tamizamos para galactosemia y mucha gente se ha orientado hacia utilizar pruebas específicas para GALT o la deficiencia de galactosa transferasa, pero nosotros tenemos una población muy
prevalente o tenemos la causa más frecuente es deficiencia de galactoquinasa, a diferencia de lo que se ve en otros países. Y la mayoría de nuestros pacientes son homocigotos para esta variante específica, lo cual refuerza también un poco la tendencia de que hay un efecto fundador en nuestra población y hay algunas condiciones que se han ido eventualmente haciendo más prevalentes. Dentro del espectro de diagnóstico diferencial bioquímico y clínico, empezamos a ver pacientes que tenían elevación de galactosa, que no tenían cambios a nivel ocular, como lo hacen los pacientes de deficiencia de galactosa quinasa con cataratas tempranas, y lo secuenciábamos y no encontrábamos ninguna mutación y el paciente seguía con niveles altos, pero empezaba a tener una clínica un poco diferente. Así fue como nos dimos cuenta que teníamos un efecto fundador para Fanconi y Bickel y tenemos una población en la que todos los pacientes son homocigotos para esa variante que resaltamos ahí. Es una glucogenosis que se puede detectar por tamizaje neonatal y este evento también nos obligó o nos permitió, o nos dio las herramientas para poder ir tipificando las glucogenosis que tenemos en el país. Entonces, la tecnología no solamente ha tenido un impacto en cuanto a la confirmación de los pacientes de tamizaje neonatal, pero también las otras patologías que están dentro de su diferencial. No hemos tenido ningún paciente con deficiencia de citrina, sí tenemos pacientes con defectos congénitos de glicosilación, pero no este en particular. Los hemos ido detectando por otras manifestaciones que vamos a ver más adelante. Y la otra cosa que es muy importante es que si yo no logro definir y tengo un espectro muy amplio, por ejemplo, para C5H o para elevaciones de C3, los costos de seguimiento, repetición de pruebas o utilizar otras técnicas encarece el costo local, gubernamental y pragmático para poder ir estableciendo si me quedo con un método tradicional en el que sea un marcador bioquímico, utilizar los estudios de ácidos orgánicos en orina, que no son estudios que podemos repetir fácilmente a un bajo costo y cuando lo vemos a largo plazo, pues si hacemos una secuenciación y logramos maximizar la relación costo-beneficio, pues vamos a tener la información rápido y podemos definir ese paciente y orientarnos para no hacer pruebas que no sean necesarias. Nosotros decimos siempre que en el sistema, cuando está disponible en el sistema, la gente no piensa en el costo. Claro, la gente en general que refiere al programa no piensa en el costo, pero cuando uno es el que tiene que ser el encargado de gestionar ese dinero para hacerlo eficiente y poder expandir las cosas, pues cada prueba tiene un costo y eso lo tenemos muy presente. Y eso es lo que quería recalcar acá. Por ejemplo, si uno tiene un paciente con una elevación de C5H, como el paciente del caso clínico, el estar repitiendo este proceso no es un proceso que nos garantice llegar a un diagnóstico definitivo y vamos a estar incurriendo en un costo mucho más elevado. A veces, y lo hacíamos en el pasado, teníamos que repetir ácidos orgánicos en orina 1 o 2 veces, esperar a que el paciente se descompensara un poco para tener un poco de estrés y tal vez poder en esa muestra, en un paciente que está en una descompensación aguda, encontrar el metabolito que nos fuese a orientar hacia una de esas condiciones. Y ir secuenciando cada uno de los genes por el método de Sanger, pues se convertía en un proceso complicado y caro y lento. Entonces, ahí fue cuando empezamos a hacer algunas de las cosas hacia una transición de NGS y empezamos antes de embarcarnos a comprar equipo y a buscar el proceso de validación, porque hacer NGS no es comprar la máquina, eso es lo más sencillo de todo el proceso. Si hay dinero, uno compra la máquina y ahí está. Pero el proceso de validación y de tener exactamente datos que sean publicables, o sea, que tengamos suficiente poder y certeza y que los datos sean robustos, es lo que hace que la técnica, para que sea confiable, tenga un costo un poco más alto. También estamos sometidos a la presión del mercado y tenemos costos locales bastante altos. Entonces buscábamos tener reportes con una certificación que fuera no solamente CLIA, sino CAP, o sea, que nos garantizara que el laboratorio había hecho un buen estudio, que además de la secuenciación no dejáramos de lado
las de lesiones, porque no nos habíamos enfrentado a tener ninguna de estas acidemias bien determinadas en el país, y que también nos permitiera, en los casos en los que habíamos secuenciado y no encontrábamos una segunda mutación patogénica, poder solucionar ese problema descartando o identificando de lesiones. Y pues eso nos permitiría también tener un mejor control de las variantes con un buen modelamiento de esas variantes, que se corriera por diferentes procesos de validación y que nos generara datos que fueran robustos para tener una base de datos en el caso de que quisiésemos implementarlo de forma local, tener una secuencia de referencia de una población que ya habíamos confirmado y para la cual no teníamos que empezar de cero el proceso. Siempre está la posibilidad de encontrar mutaciones nuevas, pero teníamos un costo muy alto para empezar a hacer la transición y estamos en un proceso de transición. Y eso es lo que quería mencionarles, que por ejemplo para enfermedades de orina como la jarabe de arce, la cantidad de pacientes que se han reportado con lesiones no es un valor que uno pueda decir no es tan importante, es un porcentaje alto, y existe la posibilidad, habíamos tenido algunos casos donde no se había podido identificar una segunda mutación, no queríamos caer en este hueco donde no íbamos a poder resolver esa posibilidad. Entonces, cuando uno quiere implementar estudios de lesiones, pues hay que tener en cuenta las bases de mutaciones que hay, y para poder hacer eso con una técnica de NGS no es posible con una técnica convencional. La técnica que por defecto generalmente se utiliza es la técnica de MLPA, que clínicamente o comercialmente está disponible, y podemos comprar sondas para ir usando MLPA, ir agregando y mapeando en diferentes regiones si hay pérdida de fragmentos o no. Nosotros empezamos con técnica de MLPA, lo usamos para condiciones del programa de tamizaje y para otras condiciones también, pero en realidad lo que más nos permitiría eventualmente hacer eso es tener una técnica donde podamos usar un PCR largo o usar un análisis ortogonal de la secuenciación con un diseño ortogonal de la secuenciación y un análisis con software que permita un diseño ortogonal basado en PCR de rango largo, y eso implicaría no solamente hacer el NGS, sino además correr un PCR largo y tener el software para eso. Empezar desde cero es técnicamente muy costoso y no podíamos darnos el lujo con un presupuesto bajo, somos un país en vías de desarrollo, poder empezar a hacer todo esto. Los laboratorios han invertido millones de dólares contratando o comprando diferentes compañías que hagan cada uno de estos procesos. Entonces, nosotros dentro de ese proceso con galactosemia, que fue alguna de las condiciones que empezamos a tratar de estudiar, esto lo hicimos para los pacientes que tenían niveles de galactosa alto, que no encontrábamos mutaciones en los genes que teníamos por sangre local, encontramos esta mutación que es la mutación más frecuente para Fanconi Bickel. Y teníamos unas referencias bibliográficas y referencias de bases de datos que nos facilitaba muchísimo orientarnos para la correlación clínica de los pacientes con lo que encontramos. Entonces optamos en este proceso por hacerlo como un proyecto piloto de NGS. Y aquí, bueno, pues algunos de los resultados que hemos ido obteniendo, como pueden darse cuenta, GALK1 es la condición que más tenemos para galactosemia. Estamos trabajando en un proyecto con uno de los residentes de pediatría para una publicación de su tesis de la caracterización clínica, bioquímica y molecular de todos los pacientes de galactosemia, y pues ya vamos avanzando en ese proceso y esperamos tener esos trabajos listos para publicación pronto. Pero no es solamente el hecho de poder confirmar a los pacientes, también esto implica una gran cantidad de costos asociados, porque una vez que identificamos a un paciente, generalmente hacemos estudio familiar. Y aquí podemos ver en esta tabla cómo un número específico de pacientes nos obliga a tener un presupuesto para poder hacer estudios en otros familiares. Entonces eso también va subiendo los costos. Para PKU, pues tenemos 62 pacientes confirmados
en este momento, con las mutaciones que ahí están descritas, también lo vamos a publicar, pero teníamos una paciente que tenía consistentes elevaciones de fenilalanina y que no encontrábamos mutación en el gen de fenilalanina hidroxilasa. En algún momento pensamos liberar un poco la dieta, y esa paciente decía que tenía clínica de que se sentía mal, de que se sentía mareada, de que cuando comía carne o comía pescado no se sentía bien, y esa liberación de la dieta no duró más de 2 semanas porque la paciente volvió, aunque nosotros no tuviéramos confirmación de fenilalanina hidroxilasa, a autorrestringir su dieta. Y con esta técnica un poco más masiva y paralela, encontramos que esta paciente tenía una mutación en PTPS, que es una de las enzimas del proceso de generación de biopterina, y es una de las causas también descritas de hiperfenilaninemia. Es la única paciente que tenemos con estas variantes, las demás sí han sido identificadas en gen clásico, pero este proceso también nos permitió mantener la dieta y es lo que nos permitió generar la información para solicitar el Kuvan en esta paciente y tratar de mejorar. Y tuvimos una donación de Kuvan para ver cómo respondía, y respondió de forma muy positiva, bajando sus niveles y pues estando mejor clínicamente. Para fibrosis quística, la técnica nos permitía no solamente usar paneles de mutaciones ya clásicas, sino que como es un gen que es relativamente grande, ir con un método de Sanger buscando una segunda mutación en caso que tuviésemos una variante, pues incrementaba muchísimo los costos y nos permitió resolver sin tener que ir exón por exón con un método tradicional, poder encontrar y confirmar algunos pacientes de fibrosis quística que teníamos. Entonces ha sido una de las cosas que más nos ha ayudado. En acidemia propiónica también es importante que tenemos, muchos de los pacientes que tenemos son la mayoría variante en PCCA, con mutaciones, tenemos un espectro de mutaciones no muy amplio, como podemos ver acá, y algunos pacientes con la forma B. Hay historias de nunca acabar con acidemia propiónica. Nosotros teníamos un paciente costarricense que nació aquí y teníamos algunas sospechas. En ese momento no teníamos confirmación molecular de acidemia propiónica. Viaja a Estados Unidos con sus padres y allá dicen que tiene propiónica, le decimos que tiene propiónica, que es la forma que clínicamente se manifestaba más en el país. No nos creen, se descompensa, le hacen estudios y posteriormente se dieron cuenta de que sí, tenía las mutaciones que nosotros clínicamente habíamos sospechado, pero bueno, no teníamos en ese momento la secuenciación, y luego cuando implementamos la secuenciación, pues confirmamos que ese paciente tenía la forma costarricense o la forma tica. Tenemos una forma severa y una forma un poco más leve. MCAD es, digamos, el más frecuente de los trastornos de beta oxidación, la mutación más frecuente en humanos, que es estos casos de homocigotas. Tenemos algunos pacientes heterocigotas compuestos o homocigotas para algunas variantes en particular. Hay bastante consanguinidad en algunos valles del país, pero consanguinidad más geográfica, o sea, un aislamiento geográfico que ha hecho que variantes poco frecuentes se encuentren más, porque en ese valle en algún momento se dio una colonización, las familias tuvieron hijos y pues es más frecuente encontrar variantes raras en homocigosis. Nos permitió establecer este paciente que encontramos una lesión del exón del 1 al 10, y también generan conflicto, y vamos a ver un poco más adelante qué conflicto genera los datos moleculares, ¿verdad? Que son lo que en la parte que llamamos de efectos colaterales. En hemoglobinopatías empezamos primero con algunas secuenciaciones de genes clásicos, buscando las mutaciones más frecuentes para drepanocitosis y algunas relacionadas con beta-talasemia. Pero también es importante mencionar que nosotros tenemos una población, sobre todo en la zona caribeña del país, una provincia que abarca toda la costa caribeña, donde la influencia de población afrodescendiente es muy alta, y tenemos muchísimos pacientes portadores
y no solamente buscar o la confirmación para la drepanocitosis es importante, sino también establecer en los familiares. Entonces, el espectro de mutaciones o de personas que tenemos que ir cubriendo con estos programas, pues es relativamente amplio en estas circunstancias. Y aquí es donde está la plata, digo yo, ¿verdad? Porque el proyecto piloto se hizo para buscar confirmación molecular de muchas de estas condiciones donde tenemos un biomarcador y ese biomarcador de la prueba inicial, ya sea el perfil de aminoácidos o el perfil de cicarnitinas o los marcadores nos orientan hacia una patología en particular. Con pacientes con elevaciones de C3 y con elevaciones de homocisteína, encontramos 3 pacientes con deficiencia de cobalamina C. Uno desafortunadamente falleció por una dilatación cardíaca de aparición súbita y pues no logramos rescatar. Hemos tenido pacientes, la mayoría de los pacientes que fueron los que encontramos con elevación de C5H han sido 3-metilcrotonilglicinurias, en algunos pacientes en estado heterocigoto, y eso nos ha hecho cuestionarnos un poco los puntos de corte. Sin embargo, no hemos hecho ningún ajuste porque creemos que algunas formas muy tempranas, sobre todo cuando hay un poco de inmadurez hepática, la manifestación de los heterocigotos puede verse como una elevación de C5H. Y eso ha sido parte de los datos que hemos ido encontrando. Hemos ido encontrando algunas cosas importantes que refuerzan el proceso en el que hemos estado, y es que no tenemos ningún paciente con deficiencia ni parcial ni con deficiencia determinada para biotinidasa. Creíamos que esto era un patrón que era muy latinoamericano en el pasado, y después aparecieron los reportes de México donde hay una incidencia muchísimo más alta. Eso nos hizo cuestionarnos. Nosotros no hemos tenido ningún paciente con clínica que retrospectivamente hayamos encontrado, ni tampoco hemos tenido ninguno de los pacientes con elevación de C5H que corresponda a deficiencia biotinidasa. Sí hemos encontrado mutaciones asociadas a deficiencia parcial en estado heterocigoto, pero no hemos encontrado una segunda mutación y tampoco de lesiones en los pacientes que hemos ido estudiando. Los datos específicos de mutaciones, pues lo vamos a tener en la publicación de toda esta información que estamos preparando, porque ya tenemos la mayoría de los pacientes listos. Como parte, yo digo siempre, de efectos colaterales o de algunas situaciones que nos pueden asociar, empezamos a hacer entrelazado los estudios para deficiencia de lipoproteína lipasa, que nos ha permitido identificar una mutación fundadora y tenemos una población bastante grande. Y también yo digo que por rebote hemos encontrado una población fundadora también para deficiencia de TK2, que es un síndrome de depresión mitocondrial que tiene eventualmente tratamiento y que estamos en conjunto con los neurólogos tratando de conseguir el acceso de ese medicamento que no está aprobado por FDA todavía para los pacientes. El impacto del programa pues es bastante importante, y aquí quería ya volver al caso clínico. Pues la paciente que teníamos resultó ser una paciente homocigota para metilcrotonilglicinuria con una mutación en MCC2. Por alguna razón esta paciente no es tan excretora, pero la ventaja de poder resolver y poder determinar de qué se trataba esa elevación es que nosotros seguimos algunas normas tanto europeas como americanas, y los pacientes con metilcrotonilglicinuria clásicamente no tienen ninguna descompensación y pues no necesitamos seguirlos en el programa. Entonces disminuye el número de citas, disminuye el número de exámenes que tenemos que hacer, se dan las recomendaciones en caso de que el paciente tenga una enfermedad aguda, y le damos de alta de la consulta de enfermedades metabólicas, ¿verdad? Siempre con una nota bien específica de qué es, usamos alguna información de lo que tenemos disponible en guía metabólica para que el paciente con eso pues pueda ir a su clínica o a su médico. Permite mejorar el seguimiento de cada paciente tamizado, nos va a dar una información clave sobre la epidemiología genética de la población nacional, y nos va a impulsar hacia un compromiso de excelencia y mantenimiento de la calidad, porque ya llegamos a un paso más adelante donde no nos conformamos con el estudio bioquímico, sino que
sentimos la necesidad y el poder llegar a cerrar el capítulo, darle un poco más de tranquilidad a los papás y decirles, ok, créanme, aunque el paciente no tiene síntomas, también son positivos, aquí están las mutaciones, su hijo tiene eso y tenemos que hacer todo para prevenir que se manifieste. ¿Qué más? Nos ayuda a tener un conocimiento científico publicable inmediato, porque no estamos pasando por un proceso de validación de la técnica como tal. Entonces, los resultados que tenemos ya son por laboratorios que están certificados, con reportes que están listos para que esa información se pueda utilizar con el soporte bioquímico que tenemos de cada paciente. En este momento, pues tenemos una confirmación molecular del casi el 99% de los pacientes positivos del programa. Es casi un 1% de los pacientes que después de que empezamos el proceso de tamizaje expandido, se perdieron o ya se hicieron adultos o no hay contacto y tenían elevaciones de C5H, por ejemplo. Son como 4 o 5 pacientes que no logramos contactar, pero que clínicamente siguieron normales. Existe un grupo que no lo puse en la diapositiva anterior de pacientes con elevación de C5H, donde no encontramos ninguna mutación ni ninguna lesión en ninguno de los genes conocidos. Y hablando con Piero Rinaldo hace muchos años, el doctor Saborío, y después nosotros posteriormente en algunas otras reuniones, pues sí, él siempre dice bienvenido al mundo de los C5H, y aquí estoy quoting al doctor Saborío y al doctor Piero Rinaldo, de que hay un grupo que no sabemos qué es, podría ser un gen nuevo, sí, no lo hemos descubierto, para eso tendríamos que usar técnicas diferentes o simplemente alguna condición que hace que estos pacientes estén así. Retos, uno de los retos que aquí lo puse, esta diapositiva, está hasta el 2014, casi 2013, pero si vemos en el título, pues dice que hasta el 2022 y uno de los retos es mantener esa cobertura. No hice expansión de esta gráfica. Esta es una gráfica que me facilitó el doctor Saborío. La mayoría de las estadísticas que están del programa son facilitadas por el doctor Saborío y pues todo el equipo que ayuda con la parte de control de calidad. Perdón. Y hemos tenido una cobertura de cerca del 99% de los nacimientos en el país y se ha mantenido. Eso es un reto, ¿verdad? Es un objetivo difícil de alcanzar y lo hemos ido logrando. El otro reto es mantener el paso acelerado en el que la tecnología va cambiando. Estos son los secuenciadores que usamos al principio para Sanger. Estamos en un proceso de transición hacia NGS, hemoglobinopatías, las otras técnicas de GCP para análisis enzimáticos, y estos son los tándem de masas viejos, ¿verdad? Estos ya no los tenemos acá. Acabamos de hacer un proceso de transición hacia tecnología nueva para ir optimizando los procesos. Analizadores de aminoácidos viejos, gases masas nuevos, automatización, uso de código de barras para hacer un mejor rastreo de los pacientes. Aquí está la gente de digitación. Como lo enseñé anteriormente, es todo un proceso grande. Esto es básicamente al 2022. Falta todavía que incorporar en esta diapositiva muchos de los datos que hemos ido recopilando en estos últimos 2 años sobre la cantidad de pacientes que hemos diagnosticado, que damos seguimiento. Nosotros no seguimos clínicamente a los fibroquísticos, lo hace el servicio de neumología. Tampoco seguimos las hiperplasias suprarrenales ni los hipotiroidismos congénitos, lo hace el servicio de endocrinología del Hospital Nacional de Niños, que están básicamente aquí en el mismo edificio a la par. Los nuevos retos son programas piloto, buscar expandir un poco con las nuevas guías del American College of Medical Genetics hacia SCID, enfermedades lisosomales, considerar tal vez eventualmente atrofia muscular espinal y algunas otras condiciones que para países como nosotros significa un costo muy alto y hemos tenido una incidencia pues relativamente baja. Con una buena sospecha clínica podríamos ir avanzando. El siguiente paso es tratar de hacer la transferencia de Next Generation Sequencing in-house, ¿verdad? Y usar nuevos métodos. Yo creo que vamos a ir explorando también secuenciación de exomas, que los costos han ido bajando, y usar microarreglos para poder tener un estudio paralelo, que también la técnica de microarreglos permitiría ver algunas de lesiones
en algunos pacientes, dependiendo de qué tan poblado esté, y podríamos hacer secuenciación con estudio de lesiones o usar secuenciación con estudios ortogonales ya con técnicas diferentes o con diseños de secuenciación diferentes que nos permitan poder estudiar variantes en el número de copias. Los efectos colaterales son pocos, pero inconsistencias en la herencia. Este es un caso que vimos hace poco de un paciente que tiene un MCAT y la mamá jura, perjura y que el papá es el papá. El niño es homocigoto para la variante más frecuente y la mamá es heterocigota y el padre no tiene mutaciones. Entonces, pues aquí la pregunta es, ¿hay herencia de un solo padre? Es un poco más difícil de demostrar de que haya disomía uniparental en este paciente, pero lo más frecuente que hemos visto en miles de circunstancias es cuestionar la paternidad. Lo que pasa es que tampoco vamos a empezar a hacer hacer un hoyo donde no tenemos que hacerlo para generar inestabilidad, porque el primer mandato es no hacer daño y no vamos a hacer daño con el estudio molecular. Lo podríamos hacer muchísimo daño y hay que tener cuidado cómo uno revela, interpreta y pone en el contexto a estos pacientes. Para una acidemia glutárica encontramos una lesión rarísima. Ya de por sí la acidemia glutárica, la forma que teníamos era una forma poco frecuente. Era por delesión, el paciente era homocigota para la lesión y ahí nos dimos cuenta de que había consanguinidad extrema, una relación intrafamiliar complicada. Tuvimos que intervenir con el Patronato Nacional de la Infancia, es la agencia de protección a los niños o los menores, y pues obviamente hay un problema social que se genera y se crea. ¿Okay? Hay traslape de otras condiciones, aquí lo he mencionado, dislipidemias, colestasis intrahepáticas familiares y glucogenosis, las hemos ido encontrando y buscando como por rebote o por efecto colateral, y ya para ir cerrando, hemos notado algo que en la última reunión de la American Society of Human Genetics se hizo muchísimo énfasis. Uno de los principales problemas que ellos están teniendo en un país donde los fondos no son tan limitados y hay programas ya bien establecidos, no es generar la información, es el proceso de una vez que tenemos la información, cómo los colegas que van a tener que seguir esos pacientes pueden asimilar esa información y pueden ajustar su práctica clínica. Y nos hemos dado cuenta de que hay muchísimo gap o una brecha muy grande en cuanto a generar el conocimiento y que ese conocimiento tenga un impacto clínico en el manejo de esos pacientes. Hay muchísimo desconocimiento en la parte molecular, siempre hay como cierto miedo o no se entiende muy bien cómo interpretar las variantes y eso es lo que nos ha impulsado a generar otros proyectos como la creación de una clínica de genómica donde podamos hacer más leve esta transición del estudio molecular, dándole soporte a otras especialidades para que los colegas puedan utilizar esa información de forma adecuada. Este es el Centro de Prevención para la Discapacidad de donde estoy transmitiendo. Yo estoy metido aquí en la madriguera, como le dicen a mi oficina, en este segundo piso, ¿verdad? Este es el lado oscuro de la fuerza. Aquí tenemos parte del equipo que trabaja con nosotros en tamizaje, técnicos, microbiólogos, médicos, nutricionistas, enfermeros, recepcionistas, secretarias, el personal de apoyo de ASTA. Esta es una foto más reciente. Esta la puse porque como vamos para el mundial, entonces ya estamos aquí casi listos, solo faltaba el balón de fútbol, ¿verdad? Y después de las 2 victorias en la preparación, esperamos que el futuro, no solamente para el programa, para el proyecto de secuenciación, sino para la selección nacional de fútbol, pues sea bastante favorable y ya estamos listos para el proceso que sigue. Esto es básicamente lo que quería presentarles. La mayoría de los datos obviamente van a salir en una publicación que va a tener que ser varias publicaciones porque son muchísimos datos para ponerlos todos en un solo artículo y creemos que podríamos eventualmente empezar a tener ya una mejor difusión de todo el trabajo que estamos haciendo. Es una labor en equipo de toda esta gente que está todo el tiempo trabajando,
para poder generar un poco más de conocimiento, conocer las variantes costarricenses, reforzar el efecto de población fundadora, que lo hemos visto para otras condiciones como Niemann-Pick C, deficiencia de fructosa 1,6-difosfatasa, enfermedad de Wilson y lipofunccionosis neuronal ceroidea tipo 6, que son algunas de las otras condiciones que hemos ido publicando algunos artículos y que parte de lo que hemos ido haciendo está relacionado con la implementación del proceso de confirmación molecular. Esto es lo que había preparado para hoy. Es como un poco qué hemos pasado, cómo lo hemos pasado y cómo logramos hacer un bypass de esa brecha tecnológica y de costo. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Badilla. Muy clara, muy didáctica su presentación y sin duda con un gran impacto para los países de la región. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas que nos han ido llegando. Yo se las voy a ir transmitiendo como para ir resolviendo todas las dudas que se han planteado. En primer lugar, nos preguntan en qué unidad del complejo enzimático de las BCK-A deshidrogenasa se encuentra la variante de los pacientes con enfermedad de orina de jarabe de arce que debutan precozmente, y cuál es esa variante, si está descrita en la literatura. Esa es la pregunta. Sí, bueno, voy a volver aquí a mi presentación. Con permiso, voy a volver aquí a la presentación. Necesita que le habiliten para compartir. Ya. Acá está. La variante para jarabe de arce está por acá la tengo. Yo creo que jarabe la puse más adelante o no la puse. Globinopatías. No, pues eso no la... No. Pues sí tengo la información. Ya le voy a dar esa respuesta. Si quiere pasamos a la otra. No la tengo aquí en la diapositiva, pero, Bueno. pero la tengo a mano, así que la voy a buscar. Bien. La segunda pregunta dice, ¿qué costos económicos o sociales ha significado para el país la implementación de la confirmación molecular de la pesquisa neonatal? Bueno, yo diría que el costo económico pues, lo hemos hecho con proyectos, la pesquisa como tal es un proceso que viene desde hace muchísimo tiempo gestado por la iniciativa que inició el doctor Carlos de Céspedes y utiliza dineros de la Lotería Nacional. ¿Okay? Sí tiene un costo alto, ¿verdad? Pero su impacto en prevención de discapacidad es realmente alto con esta cantidad de pacientes que tenemos con un desempeño relativamente adecuado. En la implementación molecular lo hemos hecho a través de la asociación. No hemos comprado equipo, hemos secuenciado fuera y hemos hecho interpretación clínica local, bajando los costos. Le voy a decir más o menos, el costo de secuenciación para un gen grande en este país es alto por los reactivos y el proceso. Podemos hablar de más de $1,000 generalmente si es un gen grande. El costo de hacerlo por fuera, de implementarlo aquí localmente, solo hacer un library prep con la tecnología más barata y eficiente, anda alrededor de $500, y la mayoría de estos estudios de secuenciación y de lesión los hemos hecho por un costo relativamente bajo, alrededor de $600 más o menos. ¿Okay? Los costos pueden bajar, sí, los costos pueden disminuir un montón, pero en este momento, pues, el costo por paciente es alto. El costo de la pesquisa como tal, inicial, es bajo, ¿verdad? Y pues podríamos eventualmente ir hablando de costos. Cada país va a tener diferentes costos y pues el problema es que vamos a tener algunas variantes diferentes. Ahorita yo creo que ya sí puedo compartir un poco
Voy a compartir la pantalla en este momento, vamos a ver, para responder al colega que estaba pidiendo la respuesta Grave arce. para jarabe de arce. Estas son las mutaciones que tenemos para jarabe de arce. Ahorita no lo tengo on top of my head, como dicen en Norteamérica. O sea, no tengo encima, no sé cuál es la variante que hemos encontrado, digamos, de forma más severa. Si no me equivoco, está en BCKDHB, que es la que más tenemos. Es una población de origen indígena. Es una población protegida. Por eso algunos de estos datos son un poco más sensibles de dar, pero es la mayor, digamos, fuente de pacientes con enfermedad de orina con olor a jarabe de arce. Sin embargo, hay algunas mutaciones que están frecuentes en la población, digamos, caucásica, y esos pacientes, pues, son los que están contribuyendo con las otras mutaciones. Pero estamos en esa parte de correlación clínica para poder publicar cuáles son las mutaciones específicas que estamos teniendo con una presentación más severa. Todos somos homocigotos, los de presentación severa, para esta variante que es autóctona de la población amerindia del país. Bien. Una pregunta más, no tiene que ver propiamente con los estudios moleculares, sino con una diapositiva que usted mostró, en cuanto a que preguntan si quieren saber si los valores de corte que mostró corresponden a unidades en sangre entera o en suero. Ok. Nosotros, los puntos de corte que están ahí son algunos puntos de corte con los que iniciamos, algunos han ido cambiando, no los cambiamos tan frecuentemente. Nosotros, todo el tamizaje que hacemos, lo hacemos en la muestra en sangre seca, y la extracción que se hace de la sangre seca es el proceso que usamos regularmente. No usamos puntos de corte para muestra de sangre periférica, la mayoría de las condiciones que hacemos es sangre entera, y de ahí se hace la extracción para hacer el estudio, ¿verdad? No hacemos separación de suero. Ajá. Bien. Otra pregunta en relación al seguimiento de las hiperfenilalaniniemias. Preguntan si tienen casos con la variante DNAJC12. Bueno, tengo que buscar la base de datos porque no me sé las variantes de memoria. Eso es la gente del laboratorio que está en el salón, que está aquí en la par mía, son los que me pueden decir, sí, doctor, sí tenemos. Pues ahí está en la diapositiva. No me sé todas las variantes de memoria. Son muchos pacientes, no solamente veo metabólicas, también vemos genética y tengo, pero podría, si me da la información si nos escriben, ¿verdad? Pues con muchísimo gusto podríamos ver si tenemos esa variante y cómo ha sido la relación clínica o el comportamiento clínico, y tengo que revisar la base de datos. En este momento, el país sufrió un hackeo muy importante y la base de datos clínica, digamos, el acceso al expediente digital está limitado. Entonces, ver cuáles son las características clínicas o la evolución de esos pacientes por mutación específica, no, o sea, ya yo no estoy tan joven como para tener una memoria tan buena, así, pero sí puedo buscar la información. Bueno, y rápidamente, porque nos quedan 2 minutos, una última pregunta donde nos consultan a ver cuál es la edad promedio de diagnóstico que tienen en pacientes positivos con tamizaje neonatal. Y si se requiere estudio genético, ¿en cuánto aumenta la edad diagnóstico promedio? Bueno, el tiempo para la edad de diagnóstico generalmente lo hacemos en el primer mes, la mayoría de los pacientes, ¿okay? Porque casi todos los marcadores bioquímicos están disponibles. Nosotros como regla nacional en el país se tamizan al día 3. La edad promedio es para tener ya el paciente diagnosticado más o menos 13 días. Ahora, la confirmación molecular en 13 días nadie la hace, ¿verdad? Entonces, nosotros al día 13
Aquí me acaba de decir el doctor Saborío, que está en el salón al lado, que tiene esa estadística un poco más fresca. Sí, al día 13 generalmente ya tenemos en promedio los pacientes diagnosticados. Claro, eso es un promedio, porque los pacientes con enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, apenas tenemos una leucina elevada, al día 7 o 8 y lo estamos buscando y muchas veces no lo encontramos porque ya está en un servicio de emergencias en un hospital periférico y lo contactamos. Pero en promedio 13 días, ¿okay? Para la mayoría de las condiciones que tamizamos. Bueno, muy bien. Yo le agradezco mucho por la presentación y le paso entonces la palabra a María Jesús Leal para hacer el cierre del webinar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, les agradecemos. Muchas gracias, doctor Padilla, por su presentación. Muchas gracias, doctor Borrajos, por la moderación de este webinar. Y los dejamos entonces invitados a participar para el próximo seminario web que se realizará el día 26 de octubre a las 16 horas, Santiago de Chile, titulado Trasplante hepático en defectos del ciclo de la urea, dictado por la doctora Ana Moraes López. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.